My last name is Lee. Bruce Lee. Estas son las 3 fotografías que existen de Bruce Lee que firmó en vida de la película Enter the Dragon. Siempre ha existido teorías de que no existía ninguna fotografía firmada por Bruce de esta película, pero esto no es cierto ya que existen estas 3. Lo que sí es cierto que existe una gran variedad de falsificaciones. Hay coleccionistas que tienen fotos firmadas supuestamente por Bruce Lee y realmente son falsificaciones o réplicas de la original. La primera fotografía, la verdad es que la historia de esta fotografía siempre me ha fascinado. Como ya sabemos, solamente hay 3 fotografías firmadas y dedicadas por Bruce Lee de la película Enter the Dragon. Creo que todos conocemos la historia de esta fotografía que pertenecía a Edmond Louis de HK, el cual tenía 14 años en 1973 y se encontraba en el rodaje de esta película. Edmond Louis era familiar del dueño del complejo de las pistas de tenis donde se rodó la película, de ahí que pudiera estar en esa zona. Según cuenta la historia, realizó distintas fotografías. El niño de 14 años cada día de rodaje salía corriendo del colegio para ir a la pista de tenis donde se ponía en el muro a mirar todo lo que hacían. En algunas ocasiones llegaba tarde del colegio y cuando se presentaba allí ya la gente de rodajes estaba marchándose, pero un día la suerte apareció de su lado. Cuando llegó estaban todavía rodando y Bruce Lee estaba allí. Saltó el muro bajo y como si nada se puso a charlar con Bruce Lee. Sacó la fotografía que ya había sacado en papel, Bruce se la firmó y se la dedicó. Así es como lo contó el propio Edmond Louis. Con el transcurrido los años la fotografía se le pierde la pista, nadie sabe quién la tiene. Hace poco el gran coleccionista John Negron compró una fotografía que ya venía enmarcada. Naturalmente no pensamos que sea la original, pero sí que es una réplica, no sacada del negativo evidentemente, ya que si fuese sacado del negativo no tendría la firma y la dedicación. Tampoco tiene pinta de que se escaneara, ni sacada digitalmente. Posiblemente, al menos yo personalmente pienso, que alguien con una cámara no digital fotografió la foto original y luego la sacó en papel del mismo modelo que la foto original, que es Fujicolor Cristal, que fue sacada en 1966, siendo uno de los primeros papeles fotográficos en color que se sacó de esta marca. La segunda fotografía está en poder de la hija de Bruce. Esto fue fotografía Shannon Lee la cedió para la portada de la revista Inside Kung Fu de noviembre de 1993. El coleccionista John Negron consiguió una réplica con mucho trabajo de esta fotografía, la cual podemos ver mejor sin letras de la revista. Ya por último, la tercera fotografía filmada por Bruce Lee de esta mítica película, es la que posee su amigo productor de televisión y programas de Hong Kong Robert Chua. Posee 2 fotografías firmadas y dedicadas por una de ellas es esta. Hasta la fecha de hoy no se conoce ni ninguna otra fotografía que haya sido filmada o dedicada por el propio Bruce Lee de esta película. Si alguna vez alguien os ofrece una fotografía de Enter the Dragon, firmada, rechazarla porque posiblemente sea una falsificación de tantas que hay.